No existe ciudad de la República Mexicana que no tenga una calle llamada Benito Juárez. No existe. No existe una estatua, una ciudad que no tenga una estatua de Benito Juárez, un lugar también que no tenga el nombre de Benito Juárez. Tal vez la figura de Juárez se ha elevado a una especie de Olimpo mexicano, donde solo unos cuantos héroes llegan. Pedro Bejarano nos ha preparado este trabajo sobre un libro muy interesante de Rebeca Villalobos, que acaba de salir publicado, que se llama El culto a Juárez, el cual habla sobre el proceso que ha seguido el Benemérito de las Américas para convertirse en el norte de muchos momentos de nuestra historia. Vamos a ver. Más que un personaje histórico que nos enseñan en la escuela, Benito Juárez es el símbolo nacional de la República, nuestro héroe por antonomasia, la estatua de bronce erigida en todas las plazas del país. Sin embargo, Juárez también es uno de los personajes más polémicos de la historia nacional, y así lo fue también en su tiempo, un personaje inmensamente amado por una parte del país, hermanada con el Partido Liberal y odiado a ultranza por la identificada con el Partido Conservador. En el marco de los 140 años de la muerte del Benemérito de las Américas, la editorial Grano de Sal publica El culto a Juárez, la construcción retórica del héroe, de Rebeca Villalobos Álvarez. Contrario a lo que podría pensarse, la obra no pretende ser un libro biográfico sobre el hombre y el político, sino sobre la construcción de la figura heroica en torno a su persona. En un estudio sobre las cualidades de este personaje que llevaron a consolidar una imagen mítica y emblemática, utilizada no como retórica en el ámbito político, sino en la expresión artística y la cultura popular de nuestro país. El culto a Juárez fue una de las características principales del oficialismo priista, por lo menos hasta 1972. El llamado Año de Juárez, celebrado durante la presidencia de Luis Echeverría, dice Villalobos Álvarez, autora del libro El culto a Juárez. Para la catedrática e investigadora del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 1972 fue el punto culminante, si no el año como tal, sí la inauguración del último gran proyecto monumental al héroe, Cabeza de Juárez. En su libro, Villalobos Álvarez analiza cómo se fue construyendo la figura mítica de este político tan importante a raíz de su muerte. La autora comenta que la muerte del Benemérito de las Américas fue un suceso que conmocionó a las élites liberales, que estaban muy enfrentadas entre sí en esos momentos. Juárez había recibido mucha crítica en los últimos años de su gobierno, que fueron los últimos años de su vida también. No obstante, tras su muerte ocurrió algo parecido a lo que se vio con el presidente Lincoln en Estados Unidos. Se fundó un culto a partir de su funeral, que en el caso de Juárez fue el primer funeral de Estado. Para la autora, la figura de Juárez representó la pacificación de un país dividido en un momento que, curiosamente, es muy parecido al actual. Le doy la bienvenida a la autora de este libro, Rebeca Villalobos Álvarez. Rebeca, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Hernán, muchísimas gracias por el espacio. Buenas noches a todo tu auditorio. No, gracias a ti, Rebeca. A ver, tu libro no sale en cualquier momento, sale cuando tenemos un presidente que ha hecho del culto al juarismo uno de los principales referentes de la Cuarta Transformación o de la autoproclamada Cuarta Transformación, porque yo dudo mucho que Juárez en vida, por ejemplo, hubiera dicho que, bueno, ya nos dirás tú, pero yo dudo mucho que el propio Juárez hubiera dicho que vivíamos en la segunda transformación, digamos, que hubiera sido la que a él le tocó encabezar. Digamos que Juárez sería parte, a ver, más bien, de qué forma ha utilizado López Obrador la figura de Benito Juárez y cómo interpretas esta admiración que nuestro presidente le tiene? Bueno, cada vez que me hacen preguntas sobre lo que Juárez significa hoy en día, a la luz, digamos, de esta coyuntura, no me queda sino responder como historiadora, no tanto para alejarme del presente, sino para tratar de indagar de manera un poco menos inmediatista por qué justamente hoy Juárez es una figura tan relevante, ¿no? En este contexto. Su utilización en la arena política en general y su presencia, lo decías tú hace unos minutos, la cápsula, es inobjetable. Juárez está presente en el discurso político en México desde hace más de un siglo y además está presente como en nuestra cultura visual y en nuestro entorno
cotidiano, ¿no? Más bien, más que la pregunta por qué hoy es un referente, es qué lo ha hecho sobrevivir hasta este momento, que es precisamente lo que se cuestiona el libro, ¿no? A la luz de una mirada, digamos, de largo aliento, que es lo que yo pretendo ofrecer, no una mirada de cómo un político en particular ha utilizado a Juárez, sino en qué contexto de más alcance, de mayor peso, se ha construido una imagen que se puede aprovechar en el ámbito político. La utilización que hace el presidente de México hoy de la figura de Juárez tiene una historia muy larga y de hecho no es para nada inédita. Sus recursos hoy lucen, digamos, como, no sé si novedosos es la palabra, pero es evidente que hay una visibilización tremenda de la figura de Juárez y esto no ocurría en los sexenios, Rebeca, entonces, por lo menos en los 3 sexenios anteriores, ¿no? En esa medida salta a la vista. Pero mucho del juarismo que hay en López Obrador es una repetición de lugares comunes que ya habían estado presentes en otros momentos de nuestra historia. ¿Es una interpretación parecida a la que se le había dado en otros momentos? ¿O López Obrador lo está resignificando la figura de Juárez de alguna manera? No, yo no veo una resignificación. Sí. ¿Cómo se utilizaba durante la época de Echeverría, por ejemplo, que fue fuerte la figura de Juárez? Yo no veo propiamente una resignificación, lo que veo es una como acumulación de significados y un gesto que efectivamente no se daba de manera tan evidente desde Echeverría, desde los 70, que es la vinculación tan explícita, tan estrecha de la figura presidencial con la de Juárez, aunque en realidad ese fenómeno de, digamos, vincular el poder presidencial en México con Juárez tiene mucho más historia. Es un fenómeno que comienza en el Porfiriato, precisamente con el aprovechamiento del culto a Juárez, o más bien con la organización oficialista, estrictamente oficialista y presidencialista del culto a Juárez. La figura del benemérito, digamos, o los primeros usos políticos de la figura de Juárez tienen que ver más bien con una idea de legalidad y soberanía que Andrés Manuel López Obrador conoce bien esas asociaciones y ha hecho uso de ellas, como en su visita a Washington, por ejemplo, estuvo llena de simbolismos en ese sentido, pero también ha hecho una equiparación de la figura de Juárez con la del estadista modelo, digamos, y eso no es ni siquiera un fenómeno del echeverrismo, es un fenómeno que se origina en el porfiriato, con la intención precisamente de legitimar la imagen del presidente, ¿no? Hablemos de eso. ¿Por qué le interesó al porfirismo aprovecharse del culto a Juárez? Llama la atención que Porfirio Díaz haya contribuido a la mitificación de este héroe nacional, cuando en realidad sucesos como el Plan de la Noria, tú explicas en el libro, constatan que Porfirio no era muy afín a la figura de Juárez. No, fue uno de sus más fervientes opositores, el más peligroso también. Eso es algo que me gusta destacar en el libro, para distinguir entre la figura política real, digamos, histórica de Juárez y la construcción de la figura heroica. Sí son dos fenómenos distintos y se vinculan, evidentemente, uno causa el otro, digamos, pero los cuestionamientos que recibió Juárez en vida no explican naturalmente su enaltecimiento póstumo, digamos. El enaltecimiento póstumo tiene que ver no solo con la veneración genuina que le guardaban muchos de sus adeptos, sino con la necesidad de utilizar un referente de legitimidad política republicana liberal. Los, digamos, 20 años, los primeros 15 o 20 años de culto a Juárez, porque yo creo que esto surge a partir de su muerte, efectivamente, después del 18 de julio de 1872, las élites liberales, no solo las élites, el propio gobierno, ¿no? Obviamente se gesta un funeral de Estado totalmente oficial, en un ritual luctuoso que se repite año con año, etcétera, ¿no? Hay un aprovechamiento, digamos, aunque no del todo articulado, pero sí existe el enaltecimiento de la figura de Juárez y sobre todo su utilización como referente de unidad política, una unidad que no existe en ese momento. En la cápsula mencionaban
el antijuarismo o la crítica a Juárez por parte de los grupos conservadores, pero la que hay que destacar es la crítica a Juárez por parte de los grupos liberales. Esa fue la más cruenta en los últimos años de su vida y la que, digamos, se autosilenció tras su muerte. Por eso se convierte en un icono liberal tan importante para los propios grupos políticos liberales de la época, y esa es la razón por la que Porfirio Díaz lo utiliza, porque ya goza de una legitimidad, de manera que su utilización, por derivación, vamos a decirlo así, legitima al gobierno en turno. Lo curioso en el porfiriato es que Díaz utiliza la figura de Juárez para legitimarse, pero también la oposición a Díaz utiliza ese mismo ícono republicano, marmóreo, etcétera, para cuestionar la política de Díaz. Ahora, Rebeca, Juárez no es cualquier héroe patrio cuyo heroísmo obedezca a sus glorias militares, como por ejemplo puede ser la figura de Simón Bolívar, la figura de Hidalgo. Tú has comentado que Juárez es convertido en un héroe por sus valores cívicos y referentes morales o éticos. Y que este tipo de figuras, dices también, no son tan carismáticas como otras. Explícanos, por favor, por qué Juárez ha sido un héroe en nuestra historia y qué tipo de héroe es. ¿Cuáles son esos valores cívicos que inspira a Benito Juárez? Pues sí, lo primero que habría que destacar, bueno, es eso que mencionaste, no es lo que entenderíamos por, digamos, héroe romántico o héroe a caballo, ¿no? En donde la veneración está afincada precisamente en el carisma, en el ímpetu, en el atractivo, etcétera. Por eso Juárez en parte no funciona bien en el melodrama también. Insisto, no me estoy refiriendo a la persona, me estoy refiriendo a esa figura construida tras su muerte, que es como muy estática en apariencia, cuando menos, está totalmente idealizada y sublimada. ¿Qué representa Juárez en principio? El primer elemento asociado con el enaltecimiento de Juárez ni siquiera es tanto una idea, sino un sentimiento, casi como de mártir, lo cual es un poco paradójico, porque Juárez no muere muere de una causa natural, de una angina de pecho. Pero las primeras representaciones y el ritual luctuoso, que es muy fervoroso y solemne, lo que trata de recuperar es como primero la nostalgia o el sentimiento de pérdida en torno a una figura que es pilar, digamos, del orden republicano, ¿no? Entonces, lo primero que Juárez representa es como una figura tutelar, vamos a llamarle así, paternal en el sentido político, lo que sostiene, el basamento, digamos, que sostiene la estructura política en ese momento, ¿no? Obviamente no tuvo que pasar mucho tiempo para asociar a la imagen de Juárez elementos que ya estaban asociados a la causa reformista y al republicanismo, la libertad, la soberanía, la defensa del derecho, evidentemente, ¿no? Entonces, esos son efectivamente los principios políticos propiamente dichos, más vinculados con la figura de Juárez, no solo a finales del XIX, todo el siglo XX, eso yo creo que nunca desaparece del todo. Lo que pasa es que a esos que yo le llamo los epítetos del héroe, se le van sumando otros elementos. Entonces, por ejemplo, durante la Revolución, durante la Revolución de 1910, quiero decir, ya no se trata solo de reivindicar la imagen del estadista modelo o del jurista ejemplar, sino de enfatizar, por ejemplo, su carácter de luchador social o la capacidad misma del personaje para remontar su origen étnico, por ejemplo, o para luchar por la justicia social, etcétera, que son evidentemente valores mucho más importantes para el mundo revolucionario. Claro, Rebeca, tengo que ir a un corte, pero ¿me puedes esperar, por favor, por supuesto, aquí y ya volvemos? Estamos de vuelta en un minuto. Gracias, estamos de vuelta aquí en La Octava, platicando con Rebeca Villalobos Álvarez sobre su más reciente libro, sobre el culto a Benito Juárez. Rebeca, una de las características de Benito Juárez, que no sé hasta qué punto lo trates en el libro, es el hecho de ser un hombre de origen indígena que, a pesar de tener, por lo visto, todo en contra, llega a ser presidente de la República.
¿Esta parte juega un papel importante en la historia, en el hecho de que se reivindique la figura de Juárez, o no es un elemento importante en la construcción, digamos, de un héroe en nuestra historia? Sí es muy importante, pero es un aspecto problemático del personaje y bueno, sobre todo problemático visto desde ahora, digamos a nuestros ojos, ¿no? Juárez, sobre todo en el siglo XIX, digamos en el contexto estrictamente liberal republicano, es celebrado literalmente como el indio sublime. Esta es una expresión muy decimonónica, llevada y traída con frecuencia, que no obstante tiene implicaciones que hoy juzgamos increíblemente cuestionables, ¿no? Parecería estarse celebrando esto que mencionabas, ¿no? Como su capacidad para, con sus propios medios, remontar un origen social adverso, porque Juárez no solo era indígena, sino que además era muy pobre. Pero digamos, la tónica de la retórica liberal tiene algo detrás de esa expresión que es más bien la celebración de un ícono civil, insisto, civilista, y de una trayectoria individual extraordinaria por el hecho de haber podido remontar su condición de indio. A eso se refería la expresión de indio sublime, a la capacidad de Juárez para dejar de ser un indio, digamos, y convertirse en esa figura modélica, digamos, del civilismo del siglo XIX. Es como se ha visto en México durante mucho tiempo la condición indígena, como algo que hay que superar, ¿no? Como que algo que hay que superar para poder trascender y no algo de lo que hay que enorgullecerse, tristemente. Es compleja la discusión, pero sí, evidentemente el racismo de las élites está todo el tiempo palpitando en la celebración a Juárez en estos términos, porque, insisto, el término se utiliza todo el tiempo y se habla del origen étnico de Juárez con timbre de orgullo. En fin, el asunto es que, claro, es una cuestión problemática y, por ejemplo, no vemos en el Juárez representado en la plástica, en la estatuaria, etcétera, del siglo XIX, es un Juárez totalmente, en algunos casos incluso europeizado, por ejemplo, representado de una forma muy distinta a la que, por ejemplo, va a ensayar la Escuela Mexicana de Pintura, particularmente Diego Rivera, pero no solo, a partir de los años 30, 40 del siglo XX, ¿no? En un contexto muy, muy distinto, naturalmente, en donde ahí al revés. El origen étnico de Juárez es un factor fundamental a destacar porque la ideología de los gobiernos postrevolucionarios ponía a lo indígena en el centro de la construcción de la identidad nacional. Esto obviamente también es problemático, también es complicado, porque por un lado está la reivindicación del indígena, pero por otro también la ideología, la famosa ideología del mestizaje, que no se abandona en realidad durante el siglo XX. En cualquier caso, estos elementos, claro que condicionan, de hecho transforman la idea que se tiene de Juárez, la percepción que se tiene de él, ¿no? No en vano, con el avance del siglo XX, con el tiempo, la figura del benemérito no es que se disocie de los elementos republicanos, civiles, liberales, pero se va utilizando en, digamos, en función de otros referentes, lo que mencionaba hace rato, ¿no? La lucha social, claro, la justicia, etcétera. Y Rebeca, ¿qué nos dices del laicismo? Juárez también es asociado, además del republicanismo, la institucionalidad, al Estado laico. ¿Cómo es que Juárez llega a simbolizar nuestro Estado laico? ¿Y de qué manera? La Reforma ya lo simbolizaba, es decir, la generación de la Reforma simbolizaba ya eso. En el discurso histórico, quiero decir, en las obras de historia del siglo XIX que empiezan a relatar eso que las élites liberales entendieron como una épica, literalmente, está claro, ¿no? Y Juárez pertenece a esa generación, entonces el vínculo es muy temprano, evidentemente. La lucha de la Reforma es la lucha por conseguir la separación de la Iglesia del Estado, y eso acompaña la figura de Juárez, la figura póstuma, quiero decir, a lo largo de todo el tiempo. Pero es más o menos, tiene un peso mayor o menor según la época. Yo me atrevo a decir que es un elemento que se va
de alguna manera diluyendo o más bien normalizando, digamos, en el contexto de la discusión pública, aunque hay momentos muy álgidos, digamos, en donde se esgrime. Por ejemplo, durante el porfiriato, los grupos de oposición y que cuestionaron esta política de conciliación del régimen porfiriano con la Iglesia, que hicieron acudir al referente juarista, naturalmente, ¿no? ¿Qué ocurrió en el siglo XX ante el problema de la guerra cristera, etcétera, etcétera? El oficialismo, de nuevo, acude a la figura de Juárez, ¿no? ¿Qué ocurrió en el 2000 cuando Vicente Fox se convirtió en el primer presidente de la época contemporánea en cuestionar la preponderancia de Juárez en este contexto, digamos, y de alguna manera romper con el ritualismo, con los protocolos republicanos en este sentido? A eso iba, Rebeca. Déjame tenerte ahí. Durante los gobiernos del PAN, los presidentes se alejaron bastante de la figura de Juárez. Difícilmente esto puede ser una mera coincidencia. Este alejamiento de los gobiernos panistas frente al juarismo tiene que ver con el Juárez, con el laicismo de Juárez, con esta idea de Juárez de separar el Estado de las iglesias, o por qué se da este alejamiento de los gobiernos panistas frente a la figura de Benito Juárez, que se abandonó bastante, digamos, durante el gobierno de Fox, de Felipe Calderón. Yo diría que durante el de Calderón no. Con Fox sí, evidentemente, o sea, Fox es el único que se ha atrevido a cuestionar la figura de Juárez abiertamente, públicamente, digamos. Y eso, por cierto, Andrés Manuel López Obrador, en ese momento jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue uno de entre otros que cuestionaron mucho precisamente esa afrenta al ritualismo, sí, al tradicionalismo oficialista mexicano, que tiene a Juárez por la figura, insisto, más importante y más, además, vinculada con el Poder Ejecutivo. Yo no diría que durante el sexenio de Calderón y desde luego tampoco en el de Peña se distancian de la figura de Juárez. Solo creo que vive adormecida la figura de Juárez después de esta explosión tremenda que fue el año Juárez de 1972. Creo que más bien se normaliza como parte del panteón cívico. Esto ocurre todo el tiempo, ha ocurrido con la figura de Hidalgo, por ejemplo. Nos quedamos solo con la imagen de monografía, todo el mundo la conoce, pero no moviliza sensaciones ni demandas coyunturales. Más bien eso es lo que ocurre. Y me parece que la crítica de Fox cayó un poco en el vacío, de alguna manera. O sea, sí, levantó ámpulas en su momento, pero no movilizó a nadie propiamente, o sea, no movilizó políticamente muchas facciones, más allá de unas escaramuzas ahí en discursos y demás, ¿no? Entonces, yo más bien hablaría de una suerte de letargo, de apaciguamiento, que yo entiendo como normalización nada más, de la figura de Juárez después de 1972. En parte por eso mi libro acaba con la inauguración de Cabeza de Juárez en el 76, porque creo honestamente que nada muy nuevo había ocurrido, o eso creía. Hay que ver, ¿no? También que sigue ocurriendo. Eso creí en ese momento. No hay, de hecho, hoy lo sostengo, no veo una utilización distinta de la figura de Juárez, pero probablemente hoy sí moviliza otros elementos de la sociedad, ¿no? Desde luego, Rebeca, pues felicidades por este libro que está en Editorial Grano de Sal. Entiendo que va a salir en una edición impresa, ¿o es un libro electrónico? Mañana hacemos el lanzamiento del EPUB mediante las redes de Grano de Sal, lo pueden seguir en vivo, y aproximadamente en un mes estará listo el impreso de la coedición entre Grano de Sal y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Buenísimo, muchas gracias, Rebeca. Buenas noches. A ti, que estés muy bien. Buenas noches. Que estés muy bien y